Jason, ¿estás por ahí? ¿Me ven? Todavía no, pero esperes. Es por lo que ella está compartiendo, tal vez, creería. Sí, yo creo que sí, pero Pues presento con así. el inconveniente que tuvimos, por ahora dejemos así. Sí, Bueno, no sé si ya todos los ciudadanos están en línea. sí, ya se están conectando y se siguen conectando. Bueno, Listo, Jason, estamos al aire. listo. Muy buenas tardes, con ustedes Jason Barrios, educador ambiental del Jardín Botánico de Bogotá. Bienvenidas y bienvenidos al Jardín Botánico, un espacio espectacular y el pulmón de Bogotá. Nosotros nos encontramos ahorita en el mes de la conservación. Este mes es un mes muy especial porque hemos aprendido con todos estos tejiendo la palabra, hermosos temas y muy importantes de conservación de la biodiversidad. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy bonito en Tejiendo la Palabra titulado Turismo como estrategia de conservación del jaguar. Y contamos con la compañía de dos personas. Nuestro compañero y educador ambiental también, Víctor Luna, y nuestra expositora de lujo, Jenny Gallo. Víctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jason. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo Bien, bien? bien. Aquí disfrutando este hermoso paisaje del jardín botánico. Víctor, te dejo en manos, o más bien, dejo en tus manos la presentación de nuestra expositora de lujo, Jenny Gallo. Entonces, para que por favor presente nuestra gran expositora. Muy bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio Tejiendo la Palabra, un espacio en el cual lo que hacemos es hablar con diferentes líderes y personas en este mes asociadas al tema de conservación. Para mí es un honor y un placer hoy presentar a una gran amiga, a una guerrera de la conservación. Ella se llama Jenny Paola Gallo. Jenny es profesional en biología de la conservación con maestría en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes. Inició su vida laboral con la Sociedad Zoológica de Londres. Luego fue cofundadora y directora de la Fundación Ecodiversidad Colombia. También fue investigadora y coordinadora de proyectos en la Fundación Pantera en diferentes regiones de Colombia y Perú. Además, fue parte del equipo que elaboró la política de turismo sostenible en el Viceministerio de Turismo. Cuenta con más de 13 años de experiencia en investigación biológica, evaluación y fortalecimiento de corredores sostenibles, ganadería, cacao. Actualmente es asesora en la estructuración de negocios verdes amazónicos y en sus propias palabras. He trabajado por más de 2 décadas en entender patrones de biodiversidad en ecosistemas complejos, empleando los mamíferos como modelo. Muy buenos días, Jenny, ¿cómo te encuentras? Hola Víctor, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente aprecio que pues hayas tenido esa deferencia contigo y con el Jardín Botánico y pues me encuentro muy bien, muy dispuesta para hablar de estos temas que tanto me emocionan realmente. Listo. Jenny, vamos a hacer algo por un inconveniente que hemos tenido. Si quiere, presentemos y ahorita, cuando termines tu presentación, prende la cámara para que todas las personas puedan verte. ¿Listo? Ok, listo. Bienvenidos y Jenny, esta casa es tuya. ¿Listo? Un Vale, abrazo. muchas gracias, gracias Víctor. Pues bueno, hoy llega el jaguar al Jardín Botánico de Bogotá. Con la siguiente historia. Hoy tengo el gusto pues, de presentarles una charla que está titulada El turismo como estrategia de conservación del jaguar. Entonces, como lo mencionaba Víctor, pues soy Jenny Gallo y pues en este momento hago parte pues como estoy asesorando varios temas de desarrollo sostenible. Y a eso es lo que me he querido dedicar pues en los últimos años de mi vida. Entonces, bueno, el orden de esta presentación va a tener 3 momentos. El primer momento habla sobre la importancia del jaguar y por qué se crea un corredor para su conservación. El segundo, voy a hablar de una historia maravillosa sobre el monitoreo y avistamiento de jaguares en la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Aurora, acá en la Orinoquía colombiana. Y también en un tercer momento voy a mencionar el Festival del Jaguar y me voy a enfocar en temas de turismo y cómo todos estos temas que vamos a tocar pueden especialmente a desarrollar pues esta estrategia de conservación en torno al jaguar.
Entonces, bueno, entrando en materia, ¿por qué es importante hablar del jaguar? ¿Sí? Entonces, ahí lo que ustedes ven en pantalla, eso es una huella de un jaguar, que usualmente se le marcan 4 dedos grandes, redondos, es una huella un poco más ancha que larga, y esa es una huella típica de jaguar. Y en esa misma huella voy a representar y a contarles por qué el jaguar es importante, por qué sus huellas son importantes y por qué su presencia es importante. Entonces, el jaguar es conocido como una especie focal. ¿Qué quiere decir esto? Una especie focal, por ejemplo, cuando se crean áreas protegidas como parques nacionales naturales, se crean considerando especies focales, porque las especies focales tienen diferentes características, como por ejemplo, son especies sombrillas. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajamos en la conservación de esta especie, a su vez, otras especies van a resultar beneficiadas, y eso es el jaguar. Es una especie sombrilla porque requiere de un gran territorio para vivir, y si conservamos esos territorios en donde vive el jaguar, pues no solamente se conserva esta especie, sino se conservan otras, como se ve en pantalla, por ejemplo, los paujiles, los venados, las dantas, ¿sí? Y no solamente esto, sino pues mucho las plantas mismas que están en los bosques. También es una especie indicadora. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el jaguar está en los ecosistemas, en los bosques, quiere decir que esos ecosistemas tienen muy buena salud, porque logran soportar que estén todas las especies que consume el jaguar y que el jaguar logre estar ahí. Entonces, el jaguar es una especie indicadora de un buen ecosistema y que la naturaleza pues tiene buena salud. También es una especie clave, y la mejor manera de entender el tema de una especie clave, ahí ustedes pueden ver que es como una ficha de un rompecabezas. Y la pregunta acá es, ¿qué pasa si sacamos al jaguar del ecosistema, como lo hemos sacado ya de muchos ecosistemas, pues por la acción humana? Y lo que pasa es que el jaguar pues es un gran regulador en la naturaleza, ¿sí? Porque al ser un gran carnívoro pues consume a su vez otras especies que muy seguramente son, por ejemplo, herbívoras, por ejemplo los venados, los chigüiros, y si no existiera un controlador natural de estas especies, pues estas especies que consumen hierba, pues consumirían a gran cantidad pues esta hierba y toda esta parte vegetal. Entonces, digamos que los bosques no serían como los conocemos hoy en día, y muchos ecosistemas no serían como los conocemos. Entonces, el jaguar ha sido una especie clave en mantener ese equilibrio, ¿sí? Para que hoy en día pues conozcamos pues, lo que conocemos de las grandes zonas todavía conservadas en el país, como el Chocó biogeográfico, como la Amazonía, muchas zonas en la Orinoquía, y en el Magdalena Medio, por ejemplo, en la Serranía de San Lucas. Y también otra característica de las especies focales es que son especies emblemáticas, ¿sí? Que por su belleza, por su carisma, son especies que la gente y las comunidades históricamente las han adoptado como propias o muy cercanas, bien teniéndoles como una veneración o teniéndoles temor inclusive, pero son unas especies emblemáticas. Y pues el jaguar, a lo largo de toda su distribución, desde México hasta Argentina, pues es esta especie emblemática que genera pues ese carisma en todos estos países. Entonces, esa es la historia del jaguar y por qué el jaguar es tan importante. Pero acá también yo quiero generar una reflexión de cuál es la historia que nosotros queremos contar sobre el jaguar, y una historia en torno a los territorios, en torno a la distribución del jaguar y en torno a esa posibilidad que a través del turismo nosotros podamos conocer el jaguar. Esta es una imagen que yo tomé en el año 2014, esto es en Magangué, Bolívar, donde pues a raíz de mi trabajo que desarrollé durante varios años en Pantera, uno de ellos fue la validación del corredor jaguar, que ya ahora más adelante voy a contar un poco más en detalle, pero esta imagen es para ejemplificar tristemente cómo por retaliación las personas salen a cazar al jaguar, porque pues el jaguar en algunos casos consume el ganado, ¿sí? Pues de algunos de estos predios que se encuentran en esta zona, y pues eso pasa a lo largo de toda su distribución. Pero realmente cuando eso sucede es porque pues hay un desequilibrio allí en la naturaleza, que hay que entrar a revisar qué es lo que está sucediendo. Entonces pues tristemente acá está esta imagen pues con todas estas pieles, y acá también es para mencionarles que por esto es que el jaguar es una especie que se encuentra casi amenazada, ¿sí? Por la pérdida de hábitat, por la extensión por el crecimiento de la agricultura, de la minería, de la cacería sin manejo,
¿sí? Ese es un tema clave y son todas estas prácticas cuando no tienen un manejo y cuando pues están acabando con tantos ecosistemas, entonces pues por eso se genera pues esta pérdida. Y en ese sentido, pues la Fundación Pantera, a la que pertenecí durante varios años, pues ha desarrollado una estrategia bastante interesante desde el año 2009, que es la pues que se consolidó Pantera, que se llama el Corredor Jaguar. Ustedes en pantalla ven unas zonas verde oscuras, ¿sí? Desde México hasta el norte de Argentina, y esas zonas verde oscuras son las unidades de conservación del jaguar, donde, entre comillas, se considera que las poblaciones están más o menos estables. Y hay un verde un poco más claro, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia, al norte de Colombia, ¿sí? Hay unos verdes más claros acá en la parte norte o incluso acá en México, y realmente pues esas son las zonas que se quiere como generar algún tipo de conectividad, no una conectividad estricta que tenga que haber bosque, pero sí una conectividad donde, por ejemplo, la gente tenga conciencia y le permita cruzar a los jaguares de una zona a otra, pues en esa zona, ¿sí? Entonces son corredores donde pues ellos se puedan mover libremente. En ese sentido, pues Pantera ha desarrollado un trabajo muy importante pues para la consolidación del jaguar. Sin embargo, pues hay que dar algunas cifras, como por ejemplo, de la distribución histórica del jaguar. En este momento se considera que se ha perdido el 40% o inclusive mucho más, porque cuando yo mencioné que esas zonas verdes, entre comillas, eran zonas que estaban pues más protegidas, hoy en día sabemos que recientemente, por lo menos en los últimos 3 años, las tasas de deforestación en la Amazonía han incrementado de manera acelerada. Entonces, pues ese panorama ya no es tan así y pues eso requiere como investigaciones actualizadas que en efecto se están realizando pues para poder determinar esto. También el jaguar pues se encuentra extinto en 2 países, ¿sí? En Salvador y en Uruguay. Y este corredor le apuesta a conservar 6 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de toda la distribución. El jaguar y Pantera pues hace acciones en 10 de los 18 países donde se encuentra el jaguar. El jaguar solamente está en América, solamente está en Centroamérica y Suramérica, no está en ninguna otra parte del mundo. Hay otras especies que son un poco similares, como por ejemplo el leopardo, pero estos ya se encuentran en África y en Asia. ¿Sí? El jaguar pues es una especie que la tenemos solamente acá en América. Entonces lo que busca el corredor es crear un paso seguro para los jaguares en el presente y hacia el futuro. Y más adelante, pues, nos vamos a dar cuenta porque es importante hablar de ese futuro. Entonces, ya entrando, pues, un poco más acá a nivel local, pues, este es el mapa del corredor jaguar, donde hay diferentes UCJs, como les comenté, las unidades de conservación del jaguar. Aquí está la del Chocó, aquí está la de la Amazonía, la del Orinoco, aquí esta parte central norte de Colombia es el Magdalena Medio, en donde está la Serranía de San Lucas, y un poco y mucho más al norte en Colombia pues está la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces digamos que parte del trabajo de Pantera pues ha sido hacer investigaciones inicialmente como en los corredores, en estos verdes más claros, y luego pues en estos verdes más oscuros. Entonces pues en paralelo se han desarrollado investigaciones pues en estas zonas. ¿Y cómo se ha hecho? Se ha hecho a partir, por ejemplo, de investigaciones, de validar en el territorio. Por ejemplo, acá nosotros le llamamos a todas estas casillas que se encuentran acá, son cuadrículas, en donde todas las que están en negro es donde se ha identificado o se ha logrado, los investigadores de Pantera en su momento pudimos determinar pues que son zonas en donde hay jaguar, ¿sí? Y que se necesita pues generar unas acciones para esa conectividad allí pues en estos territorios. Entonces, ese es un trabajo muy minucioso que se realizó durante los primeros años casi la primera década de Pantera. También se ha seguido fortaleciendo el corredor jaguar. Este es un mapa que nos muestra, por ejemplo, diferentes acciones en donde se ha hecho un monitoreo de cuáles son los ataques a jaguar de jaguar animales domésticos, porque como lo mencioné hace un momento, pues esto sucede, pero también cuáles son las acciones como de talleres que se han desarrollado en diferentes partes, porque ese es pues el quehacer de la Fundación Pantera, ¿no? Como el fortalecimiento pues de este corredor. En ese sentido también se ha utilizado una metodología que es las cámaras trampa. Ustedes ven ahí cómo se instala una cámara trampa
Y en este momento no me están viendo, pero yo soy la persona que aparece instalando cámaras, recordando muy buenos momentos cuando pues de manera muy activa estaba en Pantera pues instalando estas cámaras. Entonces se instalan a la altura más o menos de la rodilla para lograr tomar fotografías de los animales y poder hacer, de los animales, de los mamíferos medianos y grandes, y poder hacer monitoreos y pues poder hacer muchos trabajos relacionados con la investigación y que esa investigación sirva para la toma de decisiones. Acá, por ejemplo, también esta imagen es para ejemplificar cómo a través de varias investigaciones pues, se ha logrado determinar la presencia del jaguar asociada a diferentes sistemas productivos. Entonces, acá en la imagen de la izquierda está el jaguar asociado a un cultivo de palma en el Magdalena Medio. Esta es una foto muy icónica. Esta es una hembra que se llama Esperanza con sus 2 cachorros. Y es muy interesante saber que si el jaguar estaba allí en esta zona es porque asociado a este cultivo de palma en el Magdalena Medio, en el departamento de Puerto Wilches, también habían unas grandes extensiones de bosque muy bien conservado, con mucho alimento para los jaguares que permitía eso. Entonces, acá es donde hablamos de sistemas productivos sostenibles. Entonces, lo interesante y la apuesta aquí que se propone es que exista el sistema productivo, pero que también, así como se desarrolla, también preserve y conserve muchas áreas para que los animales que siempre han estado allí y que han ayudado a mantener ese equilibrio, pues sigan allí. ¿Y por qué es importante que el jaguar esté allí? Por ejemplo, entonces esto es una zona donde hay muchas ciénagas y es una zona pues de mucha inundación debido pues al comportamiento del ciclo hidrológico del Magdalena Medio. Entonces, allí esos bosques ayudan a proteger a su vez esas ciénagas, y en esas ciénagas se encuentra pues mucho alimento, por ejemplo, para el jaguar y muchas de estas otras especies. Entonces, es importante y hay muchos elementos interesantes alrededor, por ejemplo, de la palma que nos dimos cuenta allí, en donde, por ejemplo, allá solamente había una jornada de trabajo y era impresionante cómo a partir de las 3 de la tarde, cuando los trabajadores ya no están, ahí sí pues se desarrolla mucho más el pico de actividad de los animales, incluido el jaguar. Pero también allí encontramos historias muy interesantes donde las personas tipo 12 del mediodía pues están almorzando allí en el mismo cultivo y ellos decían, sí, o sea, acá pasó puede pasar acá la hembra, puede pasar con los cachorros, ellos pasan lejos, si nosotros no hacemos nada, ellos pasan tranquilos y se van. Entonces, estos son testimonios pues, de las personas locales que refuerzan que definitivamente estos animales no atacan, se defienden, y si no se va detrás de ellos con una escopeta, pues estar muy bien y ellos pueden convivir y coexistir de manera tranquila. En la margen derecha, este es producto pues, del trabajo de Pantera. Estos son imágenes de Pantera netamente como lo dicen las fotografías. Y acá ya vemos cómo sale una hembra también con su cachorro a este lado de un cercado eléctrico que está al otro lado en donde está el ganado. Entonces acá vemos ese otro sistema productivo que es la ganadería. En este caso esta imagen pues es relacionada se encuentra en la Orinoquía, en los llanos orientales, entre Hato Corozal y Paz de Ariporo. Pero digamos que ya vimos allí 2 sistemas, que hablaba de la palma, hablábamos de la ganadería, pero entonces, ¿cómo es el tema del turismo de naturaleza? Acá ustedes ven esa imagen, muestra ya la época seca, que ya, por ejemplo, en este momento ya se empieza a vivir en la Orinoquía colombiana, y se ve una huella de jaguar. Ahí abajo lo que ustedes ven en pantalla, en la parte centro inferior, es una huella de jaguar. Y allí al fondo vemos unos turistas, en ese caso eran unos turistas sudafricanos en la Aurora, esto es en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Aurora, que ellos venían a ver aves, son personas que recorren el mundo viendo aves, pero que también estaban fascinados, que así como en sus tierras ellos podían hacer seguimiento y en algunos casos podían ver leopardos, acá en Colombia también se estaba desarrollando ese tipo de turismo, en donde pues también se pueden tener pues, indicios cercanos del jaguar, como por ejemplo en este caso las huellas. Y esta es una imagen importante porque digamos que esta imagen fue del año 2015 y a partir como de allí se empieza, o sea, cada vez se empieza como a fortalecer más el tema pues que nos convoca hoy, y es el avistamiento de jaguares como una estrategia de conservación. Y acá me va a permitir ya
en la segunda parte de esta charla, pues poder adentrarnos en una historia absolutamente fantástica que es el jaguar en un hato llanero. Acá en Colombia, en los lugares en donde hay mucha, pues en la Orinoquía colombiana, que se conoce como hatos llaneros, no se conoce tanto como fincas, sino como hatos llaneros, que son unos predios que tienen cierta extensión, que traen un origen pues muy antiguo desde los jesuitas cuando estuvieron pues acá en América. Entonces por eso se le conoce como hato llanero a estas fincas grandes en la Orinoquía. Acá vemos una foto maravillosa que es una hembra jaguar. Acá la hembra que está delante se llama Mariposa, con sus 2 cachorros allá en el fondo. Yo tengo que confesarles que cuando yo vi esta imagen como lo aparece en el pie de página, pues es una imagen lograda por Jorge Barragán, de la Fundación Jaguar y del Hato de la Aurora, y cuando yo la vi, pues me parecía absolutamente increíble. Yo ya llevaba por lo menos unos 3 años trabajando con jaguares, y no había sido tan fácil lograr ni siquiera tanto que uno tuviera una foto de jaguar, ahora menos tener 3 jaguares y todos como posando para esa imagen. Pero eso da cuenta también de una historia muy bonita, pues que les voy a seguir desarrollando. Entonces, el hato de la aurora se encuentra, es el puntico rojo que ustedes ven acá, o sea, acá en esta parte, casi al norte de Casanare, muy cerca al río Casanare, que es el que estoy señalando acá arriba. Ese puntico rojo es el hato de la aurora. Y esa coloración esa coloración verdosa que se tiene ahí, hace parte de la cuenca del río Orinoco, que es la tercera cuenca más grande también de América. Así como tenemos una cuenca muy grande que es la del río Amazonas, pues la del río Orinoco también es una cuenca muy grande, es una también de las más grandes del mundo, como está allí el río Orinoco. Entonces, a esa cuenca pertenece, ¿sí? Por ejemplo, parte de Chingaza, parte de Sumapaz, toda esa cuenca va hacia el río Orinoco. Y ese verde más llamativo que ustedes ven en pantalla son las sabanas, y las sabanas pues son un ecosistema que se encuentra en diferentes partes del mundo, pero pues acá en Colombia lo compartimos con Venezuela y lo tenemos pues en esa región. Entonces el hato de la aurora pues está ubicado en esa parte de sabana allí. Este es un mapa que nos muestra un poco más con claridad cómo son los ecosistemas que se tienen en el hato de la aurora. Y ahí hay unos temas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí al norte tenemos el río Chire, ¿sí? O sea, el río Chire, acá está el río Ariporo. Entonces, ustedes se dan cuenta toda la cantidad de ríos que hay alrededor de la aurora, y la aurora, pues como está en Casanare, y Casanare son unas sabanas inundables, y o sea, también es muy evidente que aunque es una extensión de tierra significativa, pues mucha de esa tierra vive inundada una buena parte del año, al menos unos 6 meses del año vive inundada, y pues son unas sabanas inundables a lo largo pues de toda la aurora. Pero acá lo interesante es que todos esos límites naturales que tiene la aurora pues generan esa gran riqueza también de tener unos bosques donde, por ejemplo, aquí está unos ríos llamados, por ejemplo, el Indio, y tiene unos bosques muy bien conservados acá en esta zona. En esta zona de acá también hay un río que se llama el Indio. Entonces son bosques muy bien conservados, y pues por eso pues ayuda muy bien también a poder pues tener una cantidad de biodiversidad allí en esta región. Entonces, la historia de este hato llanero de la aurora hace parte de la tradición de los hatos llaneros desde los jesuitas, que empezó en el año 1620 acá en Colombia, en donde pues por mandatos también de nuestros gobernantes en ese momento se mandó a los jesuitas a que fueran a civilizar esas tierras de la Orinoquía, ¿sí? Ese era el mandato, a civilizar entre grandes comillas a las comunidades indígenas que se encontraban pues allí en estos territorios. Esto estuvo hasta más o menos el año de 1767, y en ese momento se conoció una gran hacienda que iba casi desde el río Meta, o sea, casi que abarcaba todo Casanare, se llamaba la hacienda Caribabare, ¿sí? Y la aurora pues quedó dentro de esos predios, que después con el tiempo pues se fueron dividiendo bastante. Hasta que en el año de 1974 la familia Barragán adquiere este predio allí en esta zona.
La foto que ustedes ven en la parte superior izquierda es una foto de algo muy tradicional que todavía se sigue haciendo allí en La Aurora, que se llama el famoso trabajo de llano. Y trabajo de llano es que 2 veces al año reúnen todo el ganado. Esto es ganadería extensiva, ¿sí? O sea, es una ganadería extensiva que, como ustedes se dan cuenta, está desde los años 1600, llegó a esta tierra. ¿Sí? Y todo este ganado que se encuentra allí, pues también llegó desde hace muchos años, y es ganado que de alguna manera ha coexistido con estas especies, aunque este ganado cebú, que es el que tiene el morrito ahí detrás de la cabeza, es un ganado que sí llegó un poco más reciente, pero el ganado tradicional fue el ganado como el ganado de Lidia, que fue el traído por los españoles, ¿sí? Y este ganado pues se desarrolló allí. De hecho, en la Orinoquía pues hay al menos 2 o 3 razas de ganado criollo que se desarrolló en estas zonas. Y menciono eso porque es importante, porque este ganado se desarrolló en convivencia y en coexistencia con el jaguar. Mientras que este ganado cebú que está en la parte de abajo, que es un ganado también muy resistente, no tiene como esa defensa propia contra los ataques, por ejemplo, de los jaguares. Entonces, esos son temas importantes que pues eso lo saben muy bien pues los llaneros tradicionales. Entonces, la Reserva Natural de la Sociedad Civil de La Aurora, ¿sí? O sea, como es conocido, Reserva Natural de la Sociedad Civil, se crea a partir del año 2008. Y esta es una figura de conservación que tenemos en el país, que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde se crean estas figuras donde las personas o privados deciden de manera voluntaria tener esta figura en su territorio, en donde una parte va a ser dedicada a la producción pues de algún sistema productivo, en este caso, por ejemplo, la ganadería, pero también hay otras zonas de conservación. ¿Sí? Entonces, por eso pues, se crea esta figura el 17 de diciembre del 2008, pero vale mucho la pena aclarar que esta es una figura que ya, que si bien en el papel está a partir del año 2008, ya varias décadas antes la familia Barragán, especialmente don Armando Barragán, él había tomado la decisión que fuera una zona de conservación y que allí no se cazara. Por eso, hoy en día, la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Aurora es uno de los lugares pues, predilectos para hacer observación de mamíferos como los chigüiros, los venados, el jaguar inclusive, y también pues toda esta diversidad de aves que vemos en la pantalla a la margen izquierda. Acá es para mostrarles que es el mismo lugar, ¿sí? O sea, esta foto es tomada en el mismo lugar en 2 momentos diferentes pues del año. Uno es en época de verano y otro es en época de invierno, y es también para mostrarles cómo cambia de manera tan drástica el paisaje en la Orinoquía, pues en esas 2 grandes temporadas que se tiene de aguas altas y de aguas bajas, pues que se tiene allí en esta región. Entonces allí la historia relacionada con el jaguar en el Hato de la Aurora empieza con un fototrampeo empírico, preliminar, que se empezó a desarrollar desde el año 2009, donde una investigadora llamada Victoria, pues ella llegó en el año 2009 a hacer una investigación sobre jaguares. Cabe la pena hablar en este momento que las investigaciones de jaguar en el país realmente se han desarrollado casi que en los últimos 15 años o a lo máximo en los últimos 20 años acá en el país. Nosotros sí, en comparación, por ejemplo, con otros países como Venezuela, como Brasil, como Costa Rica, como Panamá, estos países han tenido mucho más desarrollo y más investigación en el jaguar. Claro, en las últimas décadas se le ha metido el acelerador acá en Colombia, pero antes por problemas realmente de orden público y especialmente por eso, pues en el país no sabíamos mucho sobre la distribución de esta especie. Entonces, por eso es tan interesante que a partir del año 2009, pues se desarrolle esta investigación. Entonces, este fue un trabajo en donde se hacía investigación de instalar estas cámaras trampa para identificar cuáles eran los jaguares que estaban allí en estas zonas, pero también para saber todos los problemas de depredación. Entonces, fue un trabajo realizado en Arauca y en Casanare. Allí en ese momento se identificó un macho y una hembra que el macho fue residente o que vivió durante muchos años, vivió desde el 2009 hasta el 2018 en el Hato de la Aurora,
y la hembra todavía sigue registrándose y más adelante se los voy a mostrar. Entonces esta imagen, aunque no se le ve la cara al jaguar, es también para mostrar cómo empezaron esas primeras investigaciones de cámaras trampa acá en el país, ¿sí? Si bien las primeras se desarrollaron alrededor por allá del 2005-2006 en la Amazonía, pues estas son las primeras en desarrollarse allí en la Orinoquía, ¿sí? Pero es importante pues porque es la primera allí en esa zona. Entonces eso fue entre el 2009 y el 2010, ya entre el 2010 y 2014 Jorge Barragán, ganadero del Hato de la Aurora y que hoy en día pues es un referente pues de conservación sobre el jaguar, él empezó a hacer un monitoreo pues, por su propia cuenta con algunas cámaras que tenía allí y él durante este periodo pues, le hizo el seguimiento a 2 hembras, ¿sí? A 4 crías y a un macho adulto. Allí en pantalla pues vemos a 2 cachorros, allí está Sabana y está Cayenita. Cayenita también es una hembra, pues es una hembra ejemplo porque sabemos que Cayenita nació en el Hato de la Aurora, que tuvo, que ha tenido siempre sus cachorros y regularmente sale en las cámaras o con frecuencia sale en las cámaras siempre con sus cachorros. Entonces digamos que es como una hembra icónica allí en el Hato de la Aurora. Y luego se realizó un segundo fototrampeo grande en la Aurora, que realmente en ese momento fue uno de los más grandes que se realizó en el país. Ustedes ven, si recuerdan un poco el mapa en donde yo les mostré todos estos cañitos que se veían acá, esto que estoy llevando con el cursor, pues es el Hato de la Aurora. Todos esos puntos rojos que ustedes ven en pantalla son los lugares en donde se instalaron cámaras trampa. En ese momento se instalaron 104 cámaras trampa allí en la Aurora, pues en diferentes zonas. Nosotros llegamos a finales de febrero del año 2014 a hacer este trabajo allí y digamos que pues fuertemente el monitoreo se desarrolló entre abril y junio, ¿sí? En ese momento la investigación fue para determinar la densidad de jaguares, es decir, cuántos jaguares en ese momento existían en la Aurora, y en ese momento la investigación fue en un área de 140 kilómetros cuadrados, no solamente de jaguares, sino de todas las especies que hay allí, como por ejemplo, otros felinos como el puma, como el jaguarundí, como el tigrillo u ocelote, ¿sí? Y también sus presas como el chigüiro, los venados, etcétera. Entonces, ese fue el trabajo que se desarrolló. Acá ya un poquito más en detalle, pues, de todas estas bolitas blancas que ustedes ven acá es donde estaban instaladas las cámaras trampa y todas las negras fue en donde se encontró jaguar en aquella época, pues, cuando se hizo ese estudio. Entonces, esto nos permitió identificar que el jaguar tenía un corredor que va en este sentido, más o menos de oriente a occidente, allí en esta zona, eso se identificó en ese momento. Se registraron 6 individuos en 2 meses, fueron 2 hembras y 4 machos, y los datos científicos nos arrojan que se identifica una densidad de casi 3 jaguares por 100 kilómetros cuadrados en ese momento, allí en la Aurora. Entonces, digamos que esos fueron los primeros resultados. Esta es una imagen para mostrarles cómo es ese corredor. Realmente ustedes ahí ven que así, que en la parte superior derecha de la imagen se ve la sabana, la gran sabana que siempre reconocemos de la Orinoquía, pero miren todo este bosque que tenemos acá en esta zona. Y allí, ¿qué tenemos? Pues tenemos el río que está acá, que ustedes pueden ver acá, pero asociado a ese río, pues hay también muchos cuerpos de agua acá debajo, y también hay mucha biodiversidad, hay mucho alimento para los jaguares, y pues allí están los jaguares. Luego se realizó un monitoreo entre el año 2014 y el año 2020. Ese monitoreo arrojó como cosas interesantes la presencia de la danta. Sí, la danta, digamos que al no ser la Orinoquía una zona como de tanta cobertura vegetal, es decir, no tiene tantos bosques, pues no hay tanta abundancia de danta allí. Lo que sí ocurre, por ejemplo, en la Amazonía, en donde hay mucha, pues en ciertas regiones hay más danta, o sea, la danta sí requiere de bosques mucho más conservados y extensos. Entonces, desde hace, pues no se reconocía la presencia de la danta, entonces sí se registró esta imagen de la danta, pues y eso arrojó pues ese monitoreo. Es muy importante porque la danta es una especie que está vulnerable a la extinción, entonces, y en Casanares se tienen muy pocos registros, entonces fue esto algo muy relevante pues que surgió allá. Acá en pantalla les muestro parte del resumen de ese monitoreo tan
interesante y especial es el monitoreo más largo de jaguares que tenemos acá en Colombia, ¿sí? Acá pues es una pequeña muestra desde el año 2009 hasta el 2020, pero quiero comentarles que en los últimos, en el último trabajo o revisión de cámaras trampa que se realizó ahorita en enero de este año, se ha determinado que desde el 2009 hasta el 2021, ¿sí? En un periodo de, bueno, 11 años realmente, se han registrado 53 individuos de jaguares en la aurora. Esto no quiere decir que al mismo tiempo vivan todos estos jaguares en la aurora, pues porque eso no es posible. Lo que quiere decir es que la aurora es un lugar importante para el corredor jaguar de la Orinoquía. Entonces acá me gusta mucho mostrar esta imagen porque habla pues de todos los, de cómo se les ha dado una identidad a estos individuos, y es una identidad que ustedes seguramente se preguntarán qué quiere decir cada una de las cosas que están allí, pero todos estos nombres como Tote, Librado, Pajarote, Mararay, Pasaje, Mazaguaro, Chiveche, hacen parte de la idiosincrasia llanera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues joropo hace parte pues, de la música pues tradicional y popular también de la Orinoquía, corozo hace parte también, es a un fruto de una palma le dicen así, pasaje también hace parte del folclore, Juan Solito también, triple C, entonces es muy interesante también mostrarles cómo se les ha dado esa identidad. Acá también quiero mostrarles y que reconozcan que cada jaguar se puede diferenciar uno del otro porque las manchas del jaguar es como la huella digital que nosotros tenemos. Entonces, no, una mancha no se parece a, o sea, se pueden parecer, puede haber alguna similitud, por ejemplo, entre las manchas de la mamá y sus hijos, pero no son idénticas las manchas, entonces se puede diferenciar y también no son iguales las manchas del lado derecho ni las del izquierdo, así como no son iguales nuestras huellas digitales de los dos índices, ni del derecho ni del izquierdo. Entonces eso nos permite que a través del uso de las cámaras trampa se puedan diferenciar los individuos, entonces por eso es un tema muy interesante. Muy diferente, por ejemplo, con el puma, que el puma tiene un solo color o inclusive, sí, o sea, el puma cuando los felinos tienen un solo color es muy difícil hacer esa diferenciación, pero con estos felinos manchados, con estas manchas en su piel que se llaman rosetas, sí se puede hacer esta diferenciación. Entonces estos son los jaguares machos que tenemos, pues que se han identificado allí. Esto es una parte, hay muchos más hoy en día. Y acá están las hembras, entonces está por ejemplo mariposa, cayenita, ya les hablaba de cayenita, también está sabana, canaima, pintadita, catira, entonces estas es una muestra de las hembras que se han logrado identificar y todas estas imágenes que ustedes ven allí han sido a través de cámaras trampa, pues hasta ese momento, pues que estábamos hablando más o menos hasta el año 2018. Este es uno pues, de los jaguares insignia, que este es Tote, es un jaguar que se identificó a partir del año 2009 allí en la Aurora. Acá es un macho pues, bastante grande, es un macho adulto, y se registró hasta el año 2018 en la Aurora. No sabemos realmente qué pasó, no sabemos si es que está en alguna zona en donde ahorita no se esté haciendo el monitoreo, por ejemplo, o si pues salió y se fue pues de allí, del Hato de la Aurora. No sabemos qué pasó. Acá, por ejemplo, vemos a Orinoco, ¿sí? Me gusta mucho mostrar la imagen de Orinoco porque acá en detalle pues les muestro el tema de las rosetas y de las manchas. Entonces, no son manchas completamente redondas, no son, ¿sí? De hecho, acá vemos una mancha espectacular en todo el centro de Orinoco, que es casi que un cuadrado perfecto con un puntico en el centro. Entonces, es bien interesante cómo es todo ese patrón de manchas diferentes. Por ejemplo, ustedes ven acá en el abdomen de Orinoco como ya las manchas son completamente negras y en algunos casos acá hemos identificado en Colombia también jaguares que estas manchas o las rosetas ya son mucho más gruesas y entonces se ve mucho más negro el jaguar. Entonces todo eso depende pues de la genética, de la melanina que les da esa coloración a ellos. Y también quiero hablar en este momento, que quede pues claridad de algo, y la pantera también puede ser el mismo jaguar. Las panteras son
los jaguares cuando tienen mucha melanina o mucho color negro en su piel, ¿sí? Que cuando se miran un poco con la inclinación de la luz, uno les alcanza a ver perfecto las manchas que ellos tienen por debajo de su piel. Entonces un jaguar también puede ser una pantera, o un leopardo también puede ser una pantera. Los felinos manchados pueden llegar a ser panteras o panteritas. De hecho hay felinos pequeños como los tigrillos que tenemos en Colombia, donde también se han hecho varios registros de una coloración completamente negra. Entonces eso pues era algo que también les quería mencionar. En el caso de los jaguares, las panteras están más asociadas, por ejemplo, hacia la Amazonía o hacia las selvas de Centroamérica, ¿sí? Como que en estos bosques que no son tan densos, tan poblados, no están tan asociadas las panteras. Entonces, también quería hacer como mención a esos temas. Acá esta imagen es para mostrarles cómo está mariposa, o sea, esta que es la hembra insignia que se ha registrado desde el año 2009 y se tienen registros hasta el año pasado, pero parece que también hay registros como de este año en enero. Entonces, pues imagínense, o sea, es una hembra donde se estima más o menos que tiene alrededor de unos 14 años, porque la primera vez que se fotografió en el 2009 ya era una hembra adulta. Y se estima que estos animales en libertad pueden vivir aproximadamente unos 15 años, ¿sí? Entonces esto demuestra pues que es una zona que está muy bien conservada y que pues está ayudando a que pues una hembra como mariposa pues se reproduzca y tenga a su vez pues una población de jaguares muy interesante allí en esta zona. Ya acá vemos a sus dos primeras crías que se registraron, que es Cayenita, que está al lado izquierdo, y Sabana, que está al lado derecho. Acá también son otras, acá por ejemplo las otras crías que ya después tuvo Mariposa. Esta es una foto del 2013, aquí está Mariposa, la mamá acostada en la parte de adelante, y ya luego por ejemplo tuvo a Juan Solito Yacaray. Entonces estas son las historias maravillosas que el Hato de la Aurora nos ha regalado de cómo una hembra jaguar pues ha tenido varias camadas, entre comillas como se dice, o varias crías, y pues permiten contar todo este tipo de historias. Y ya por ejemplo acá a su vez ya Cayenita, cuando creció, recuerden que Cayenita era antes esta cachorrita que estaba acá, ¿sí? Entonces ya cuando ella creció, pues está acá, entonces ya tuvo a su vez otras dos crías como Pionío y Cunaviche. Entonces, acá muestra cómo pues son unos individuos pues ejemplares en temas de conservación pues de esta especie. Y ya luego Cayenita, o sea, después de tener a Pionío y a Cunaviche, luego tuvo a Carrao y a Guacaba. Guacaba también es la que está acá atrás, que la vemos acá. Entonces ahí están como sus cachorros. ¿Y cómo se sabe esto? Porque uno siempre ve que primero pasa ella y después pasan sus cachorros. Acá, por ejemplo, también les cuento particularidades de su historia natural, y es que una hembra puede estar con sus cachorros alrededor de un año y medio, pues mientras la convivencia de los carnívoros con sus crías es muy importante, porque la mamá es quien les enseña a cazar, les enseña a defenderse y a protegerse de su territorio. Y ya luego ellos tienen que salir a explorar pues para tener su propio territorio en donde ellos puedan cazar, pero siempre va a estar un poco relacionado con la mamá, ¿sí? O sea, van a estar cerca a donde estaba la mamá. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y también hay un tema interesante sobre la convivencia allí en el Hato de la Aurora, y es acá tenemos a Cayenita también, ya hay una vaca acá en el fondo. Esta es una imagen pues tomada con cámara trampa. Entonces es como esa convivencia de que los jaguares pueden estar ahí, o sea, puede estar la vaca puede pasar, pero es importante saber que para que ellos estén ahí también tienen que estar sus presas. Entonces, por ejemplo, el tema de la cacería se debe evitar mucho en los territorios en donde ellos estén, porque si hay una competencia por alimento, pues ahí es donde esos desequilibrios se empiezan a generar, y ahí es donde ellos empiezan a consumir el ganado. Entonces, por todo este trabajo que ha tenido la Aurora, que se ha desarrollado allí, pues se contó con el afortunado reconocimiento que el año pasado en un premio que se llama Colombia Riqueza Natural, patrocinado por USAID, pero también impulsado por el Ministerio de Comercio, Colombia Productiva, y con el apoyo de EAN, Ruta N, se desarrolló una convocatoria a nivel nacional para generar premios sobre esas estrategias innovadoras
y de desarrollo sostenible en torno al turismo y la conservación de la biodiversidad de la naturaleza. Entonces, esta convocatoria se presentaron alrededor de unas 1.100 propuestas, en donde solamente salieron seleccionadas 5 propuestas acá en Colombia, y pues todo este trabajo que se ha desarrollado pues salió beneficiado de este premio. Entonces, se reconoce que el Hato de la Aurora es el primer destino de avistamiento de jaguares en Colombia, pues gracias a esto, pues como a todo ese trabajo también, no solamente en la Aurora, sino un trabajo regional que se ha hecho, o sea, que Pantera, junto con varios de sus aliados, ha podido desarrollar allí en esta región, y que hoy en día permite que se logre el avistamiento en temporada seca, que la gente pueda ir a ver allá el jaguar. Igual esto realmente también es una lotería. Esto es algo que se empezó a desarrollar en el año 2019, ya se lleva 2 años, 2019 y 2020, pues se han hecho unos avistamientos muy interesantes. La idea es que más o menos a partir de estas semanas empiece otra vez como la época de avistamiento, porque recuerden ustedes que la Aurora pues es una zona que tiene mucha inundación, pero cuando ya se empieza a secar de manera natural, que eso pasa todos los años, entonces como los cuerpos de agua, bien sea esteros, ríos, caños, se empiezan a secar, entonces ahí es cuando permite que ese desplazamiento de los jaguares a esta zona, y cuando ellos van transitando por la sabana, allí es donde se pueden avistar. Si no, de lo contrario, ellos van a estar dentro del bosque y pues no van a tener esa necesidad de salir. Entonces, gracias a ese trabajo y a reconocer pues también toda esa dinámica hídrica en la Orinoquía, pues se ha permitido eso. Entonces, seguramente ustedes pueden preparar, los que estén viendo la charla, un viaje para poder disfrutar este año del avistamiento. Esto requiere de un seguimiento juicioso, requiere de todo un protocolo de acercamiento, de no llegar muy cerca a donde estén pues estos animales, que ellos no se sientan intranquilos, ¿sí? Sino que ellos pues permitan y puedan estar pues tranquilos allí en su zona. Y aquí es donde también quiero mencionarles que el Hato de la Aurora puede ser como ese jaleonador de todo lo que está sucediendo realmente en la Orinoquía, donde no solamente pues está hoy en día el Hato de la Aurora, sino que cada vez se afianza mucho más un producto como el safari llanero a lo largo ya casi de todo Casanare, y de hecho en algunos puntos también de Bichada. Entonces, todo esto que está sucediendo en Casanare puede ayudar a jalonar algo que está sucediendo en otra zona donde también hay sabanas y zonas de inundación. Recuerden ustedes que yo les dije que eso, pues ese tipo de ecosistemas estaba en varios lugares. Entonces hay una zona casi que en el centro de Brasil, en límite con Bolivia, allí hay una zona, y con Paraguay también, hay una zona conocida como el Pantanal, que el Pantanal es la zona de inundación más grande o una de las más grandes del mundo, que es donde se empieza a generar como todo este delta de agua que luego va a ir a las cataratas de Iguazú. Entonces allí, en esta zona, rápidamente también les comento un poco la historia en donde se ha desarrollado mucho el turismo de jaguares allí, y resulta que en los años 70, como es una zona que habitualmente pues había mucha agua pues en esa década, no recuerdo muy bien en este momento el año, pero se presentó una gran inundación, donde después de ser una zona ganadera, se perdió alrededor del 80% de ganado que había allí en esa zona. Entonces, a partir de ese momento, y también con unas políticas nacionales donde en ese momento no dejaban que la gente tuviera armas, a partir de ese momento, pues ya vienen varias décadas en donde en esa zona difícilmente se caza. Entonces, pues por supuesto que había mucho alimento, por ejemplo, para los jaguares. Y también era una zona muy reconocida donde había mucho turismo por pesca deportiva. Entonces, toda esta zona del Pantanal se empezó a desarrollar por este tema de la pesca deportiva allí, en donde pues la gente naturalmente va, pesca, arregla los peces y dejaba pues todas las vísceras de los pescados, digamos que a los lados de la ribera, y ya cuando ellos iban de regreso, por ejemplo, empezaban a ver que los jaguares se acercaban a ese tipo pues de residuos que se habían dejado. Entonces ya el turismo no solamente se empezó a fortalecer en esa parte pues de la pesca deportiva, sino ya también con esta parte del avistamiento de jaguares. Y hoy en día es algo tan fuerte que las cifras que ustedes ven acá, este es un artículo científico desarrollado por varios investigadores de Pantera en Pantera Brasil, como Fernando Tortato, Rafael Hogenstein, donde se estimó
esto fue para el año 2017, donde los ingresos durante un año por todo el tema de turismo que se desarrolla allí en esta región del Pantanal, para, como lo dice el artículo, esto es para el turismo, haciendo una comparación entre el turismo por avistamiento de jaguar versus todos estos temas de depredación que pues usualmente pasan en estas zonas. Entonces lo que ingresó a la región, porque cada vez hay más hoteles especializados en recibir un público, pues, por ejemplo, un público europeo, un público estadounidense. Entonces se recibieron 6.827, la cifra que tenemos ahí, $6.827.392. En pesos colombianos eso equivale más o menos a 24.000 millones de pesos, y eso fue lo que se recibió en un año. Entonces, esta es una cifra para mostrar que eso está pasando en Brasil. Brasil tiene ese turismo absolutamente especializado, en donde por lo menos tienen un hotel que es un hotel flotante que está por el río Cuyabá, y entonces allí permite que la gente llegue, que la gente esté, y le garantizan que en 3 días pueden ver el jaguar, y en efecto pues eso pasa así. O sea, es una zona de mucho tránsito pues de jaguares, y los jaguares ya conviven de manera muy tranquila allí en esta zona. Entonces eso es muy importante. Gracias. Lo que está pasando allí. Entonces, por eso acá se muestra también, y con esta charla pues quería comentarles cómo es el tema, o sea, por qué es importante hablar de jaguar, por qué es importante tener todos estos monitoreos y trabajar, por ejemplo, con cámaras trampa, y por qué al final la estrategia del turismo también nos puede ayudar a la conservación del jaguar. Pero también no solamente quiero mencionarles, o sea, esta es una gran historia que tiene la Aurora, que es muy parecida a lo que pues, se desarrolla en Brasil, ¿sí? Pero no solamente, digamos que esto es como a nivel pues, de grandes regiones naturales que todavía tenemos en el país y en Sudamérica. Pero también vale la pena mencionar en este momento, y no quería dejar de hacerlo, y seguramente acá yo invité a personas de Amalfi para que estuvieran en esta charla, y Amalfi tiene una historia muy interesante. Amalfi es un municipio antioqueño en donde allá la gente de Amalfi es reconocida porque es la gente de la tierra del tigre. Al jaguar localmente también se le conoce como el tigre. Eso pasa acá y pasa a lo largo de toda su distribución, porque cuando llegaron los españoles le dieron nombre a los animales de acá como ellos los conocían en el viejo mundo. Entonces, pues a ellos se les parece un tigre, aunque un tigre es un animal que tiene rayas de arriba hacia abajo, es muy diferente pues al jaguar. Pero bueno, eso sucedió, y le siguen diciendo tigre en todo lado acá también en Colombia. Entonces, acá vemos una foto de una imagen, que esto fue como en los años 70, cuando, tal vez mucho antes, sí, cuando pasó esta imagen. Esta es una foto de la foto que yo tomo en un museo que hay allí en Amalfi, y en esa época, cuando se tomó esa fotografía, y ahí están los cazadores que están arriba, que mataron ese jaguar, pues en esa época ellos, claro, mataron al jaguar en las montañas de Amalfi, bajaron, lo mostraron, se lo mostraron a toda la comunidad, y ellos fueron los héroes por haber matado en ese momento a la bestia que vivía pues en las montañas. Tiempo después, tristemente, otra persona quiso hacer eso, hace pocos años quiso hacer eso, y otra vez hizo lo mismo. O sea, mató al jaguar, lo trajo al municipio, pero esto fue hace poco, hace menos de una década, y en ese momento la persona sí recibió mucha recriminación, y además porque realmente es absolutamente ilegal que hoy en día pues nosotros matemos un animal de estos, porque un animal de estos nos representa muchos servicios y beneficios de la naturaleza hacia nosotros y hacia nuestros sistemas productivos, como lo expliqué inicialmente cuando hablé de una especie focal. Entonces, hoy en día es muy bonito ir a Amalfi y ver cómo, por ejemplo, miren ustedes la imagen de la izquierda, al frente de la iglesia está este jaguar, esta estatua. Miren la niña acá abajo, esta estatua tiene más de 3 metros con 50, es un jaguar muy grande. Al otro lado de la plaza está este otro jaguar. Ustedes van a los hoteles, van a cada esquina de este municipio, y ustedes ven cómo está el jaguar ahí representado. Entonces, hoy en día el jaguar está ya muy lejos de esas montañas, pero sigue existiendo esa historia viva del jaguar, y gracias a eso también un grupo de jóvenes muy entusiastas han desarrollado también un festival en torno a la conservación del jaguar. Y este tipo de festivales también ayudan a mover ese turismo importante. Entonces, no tenemos que tener una reserva tan grande ni tener toda esta historia de monitoreo, que es absolutamente fantástica, pero también podemos
tener historias como estas, pues para ayudar a movilizar todos estos temas, pues del turismo y atraer con estas historias que reivindican la historia de nuestra naturaleza, de lo que hemos tenido y lo que en algún momento ya perdimos y que añoramos, pero Amalfi, por ejemplo, seguirá siendo la historia del tigre. Y hay otras historias sobre festivales del jaguar, que entonces este ya es un tema no solamente de turismo de naturaleza, sino es un tema de turismo, por ejemplo, cultural, en donde a lo largo de Colombia tenemos varias festividades enfocadas en torno al jaguar. Entonces, por ejemplo, acá esta imagen izquierda superior hay algo que se llama el Festival de la Matanza del Tigre en Río de Oro, Cesar, que todos los 6 de enero de cada año celebran una festividad con este nombre. Y aunque el nombre suene fuerte, realmente, por ejemplo, a Pantera, que participó, tuve la oportunidad de acompañar como en 2 oportunidades el festival, nosotros siempre íbamos con ese tinte de educación ambiental, pues el jaguar seguía vivo en su pensamiento, porque ya el jaguar ahí no estaba y ya el jaguar estaba muy lejos. Este es un festival que tal vez es uno de los más tradicionales en Colombia, que se ha celebrado durante más de 100 años. Hace 100 años había jaguar allá, en este momento ya no, pero siguen celebrando que en algún momento estuvo el jaguar presente en ese territorio. Y eso hay que rescatarlo. En algún momento, por ejemplo, el nombre del festival se cambió por la leyenda de la máscara del tigre, pero bueno, algo que es tan tradicional y que lleva tanto tiempo, pues es un poco difícil de cambiarlo. Y ahí ustedes ven otra información pues, recurrente con los temas de los festivales. Por ejemplo, está el Festival del Jaguar, este ocurre en Palomino, cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta. Está también el Festival del Jaguar que desarrollamos en Pantera, en las Sabanas del Yarí, donde su eslogan era Ruge por la conservación desde las Sabanas del Yarí. Esto se desarrolló en el año 2019. Entonces acá vemos a las personas como no solamente este festival fue algo que permitió que llegaran muchas personas de diferentes veredas, y que eso en últimas es turismo y que ayuda a mover, o sea, un turismo entre ambiental y cultural en este caso, y en esa oportunidad también se pudieron firmar unos acuerdos de conservación muy importantes allí en el territorio. Y hay otra cosa que quería mencionar acá en la parte inferior izquierda, y es que desde el año 2019 se celebra el Día del Jaguar, es el 29 de noviembre. Ahora, de aquí en adelante, todos los 29 de noviembre es el Día del Jaguar, pero Pantera también promociona algo que se llama el Mes del Jaguar. Entonces, durante todo el Mes del Jaguar se hacen diferentes actividades a nivel nacional que ayudan a eso, a tener esa memoria viva sobre el jaguar, sobre la jaguaridad, sobre esa identidad cultural que nosotros tenemos con el jaguar, que históricamente nuestros antepasados han tenido y que podemos seguir desarrollando. Entonces, por ejemplo, esta imagen que está acá al lado del logo del Mes del Jaguar es una imagen desarrollada por un grupo de teatro en Barrancabermeja. Entonces, eso ayuda, o sea, es absolutamente interesante ver cómo hay tanta jaguaridad en Colombia, cómo tanta gente vive en torno a esto. Y acá, por ejemplo, en el centro también vemos cómo estos festivales también, entre temas de turismo, entre temas culturales y entre temas educativos, pues ayudan a la conservación y al desarrollo de esa identidad del jaguar. Entonces el jaguar también puede ser esa especie emblemática que ayuda a fortalecer todos estos festivales. Y hay otras organizaciones, Parques Nacionales también hace jaguar, Festival de Jaguar en San Juan de Nepomuceno. Entonces hay muchos a lo largo y ancho del país en donde se han desarrollado estos festivales de jaguar, y los festivales ayudan también a eso, a movilizar economías, a movilizar conciencia en torno a la conservación, y por eso pues es tan importante este tema pues de relacionar el jaguar, la conservación del jaguar con el turismo. Ya para cerrar quisiera pues mencionarles un poco sobre este índice de competitividad de viajes y turismo para el año 2019 que lo desarrolló el Foro Económico Mundial, donde dice que nosotros en Colombia nos ubicamos en el puesto 19 entre 140 países en temas de recursos naturales. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos bien posicionados, entre comillas, en temas de vida marina, de concentración de partículas de aire, que pues no es tan alto comparado con otros países, pero algo que nosotros sí estamos pues en una posición muy desfavorable. Si ustedes miran en la imagen, en la tabla izquierda inferior,
en cuanto a la conservación de las especies, nosotros sí estamos en el puesto 129. Esto es un índice de competitividad de viajes de turismo en donde tiene en cuenta esto, o sea, cómo se están conservando las especies, ¿sí? O sea, si se están conservando o no se están conservando. Este índice de competitividad lo que dijo es que Colombia es la potencia en temas de turismo de naturaleza y todas sus tipologías. Entonces, en eso debemos trabajar. Nosotros en Colombia, como les acabo de mostrar, o sea, tenemos todo el potencial para seguir desarrollando una ornitología que atraiga cada vez mucho más turismo especializado que ayude a la conservación de estas áreas, como ya lo vimos, y también de estas especies como el jaguar. Y nosotros como Colombia también estamos en el puesto 52 de sostenibilidad ambiental. Entonces acá la invitación es a seguir trabajando en todos estos temas realmente pues para la conservación. Y también quiero decirles que 1 de cada 10 personas a nivel mundial se dedica a temas de turismo. Entonces trabajar y apostarle al turismo y específicamente al turismo de naturaleza y más enfocado al turismo de estos grandes mamíferos puede ser un aliciente económico importante para estas regiones como la Orinoquía y para otras zonas acá en el país, ¿sí? Entonces, digamos que con ese mensaje quería cerrar. También quería comentarles pues que algo que también abandero y promuevo siempre es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es algo que promueve las Naciones Unidas, y desde el 2015 se promueven 17 objetivos para la conservación y para que realmente nosotros podamos pensar en un futuro y pensar a perpetuidad, así también como el jaguar puede llegar a perpetuidad. Si nosotros trabajamos por la conservación del jaguar, podemos ayudar a que esos 17 objetivos del desarrollo sostenible se ayuden a que sean una realidad, ¿sí? Que tienen que ver con objetivos de superar la pobreza, de temas de hambre, de temas de educación, pero también de temas de acción por el clima, de proteger la vida de los ecosistemas terrestres, etcétera. Entonces puede ayudar si tenemos como eje principal también el jaguar y la importancia del jaguar. El que el jaguar esté a 50, a 100 años, eso garantiza que van a estar los bosques, que van a estar todos los servicios, ¿sí? De los cuales nos beneficiamos de los bosques, como por ejemplo el agua, y garantizará que también los humanos estemos en ese momento. Y quiero cerrar con una frase de Alan Rabinowitz, que fue el fundador de Pantera, y él comentó: el corredor jaguar podría ser la mayor historia de éxito en el mundo para la conservación de grandes carnívoros y mostrar cómo los grandes depredadores pueden convivir con los humanos. Entonces, pues muchísimas gracias. Esta es una de las imágenes más recientes. Esto sí, ya no es con cámara trampa, esto lo toman las personas que avistan jaguar allí en la Aurora. Acá tenemos a una hembra con su cachorro y esta es una experiencia que es posible ir a vivirla hoy en día en Colombia. Entonces, muchísimas gracias al Jardín Botánico pues por esta oportunidad, a ti Víctor por la invitación, y quedo abierta si hay alguna pregunta o comentario, pero voy a ir a prender la luz y luego la cámara. Listo, Jenny. Muy bien, no sé, creo que sí me escuchan, sí. Sí. Sí, te escuchamos, Jason. Ok, listo. Jenny, no, pues hay muchos mensajes buenos, te felicitan, excelente presentación y exposición, excelente expositora, se te nota mucho ese carisma y ese gusto que tienes por esta carrera y por esto en lo que tú te especializas, que es la conservación, ¿no? En especial hoy, que es la conservación de los jaguares. Te felicito, yo también. Nosotros te agradecemos por haber recibido, más bien aceptado, más bien esta invitación por parte del Jardín Botánico de Bogotá. ¿Listo? Bueno, yo tengo unas preguntitas, además de que habían comentarios, también hay algunas preguntas, las voy a hacer así como rapidito y pues para les poder dar respuesta a nuestros ciudadanos. Entonces, bueno, la primera pregunta, las personas se iban conectando y pues de pronto algunas cosas tú ya las dijiste, pero las personas que se iban conectando ya tardecito pues quedaron con dudas y cosas que de pronto no alcanzaron a ver durante la exposición. Entonces, la primera pregunta es, en la región del noreste, ¿qué tanto es la presencia del jaguar en sus registros? Bueno, nosotros al norte tenemos dos zonas muy importantes del jaguar. Una es la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde pues allá se han realizado investigaciones muy interesantes. También hay otras fundaciones a nivel nacional como PROCAT que ha tenido un trabajo muy juicioso y muy interesante allí en esta zona. Entonces digamos que ese es un punto importante. Pantera también ha realizado como un par de cosas allá,
pequeñas, pero ha logrado registrar jaguar. Y otra cosa importante que se ha realizado al norte del país, o una zona muy importante, es, por ejemplo, en la serranía de Perijá, que es en límites con Venezuela. Allí realmente falta desarrollar más investigación, se tiene conocimiento que pues hay una población de jaguares importante allí. De hecho, es muy importante porque para que realmente el corredor jaguar logre ser una realidad, pues se necesita tener acciones de conservación allá puntual. Esperamos pues que prontamente se pueda ingresar allá y pues generar estas acciones allí en este lugar. Ok, precisamente aquí, muy buena la respuesta, muchas gracias. Hay otra preguntita que también tiene que ver mucho sobre qué acciones que tú conozcas o que hayas escuchado está tomando los entes gubernamentales allí en estos sitios en Casanare para la conservación del jaguar. Pues mira, yo creo que la conservación es un tema de todos, es un tema de las comunidades locales, de los ciudadanos, o sea, por supuesto que la institucionalidad es absolutamente importante. Yo creo que cada vez más se fortalece, cada vez más se tiene como presente el tema de los corredores, no solamente el corredor del jaguar, sino otros corredores que también empiezan a desarrollarse en el país. Pero sin duda alguna falta, pero por ejemplo, esto me da pie para contarles sobre un instrumento muy interesante que acaba de salir y del cual también hice parte, y es la política de turismo sostenible que salió desde el Viceministerio de Turismo, en donde desde allí la idea es, como está claramente en el documento, es apoyar el desarrollo de corredores biológicos en el país. Entonces yo creo que es aprovechar como esos instrumentos que existen ya dentro de la política, generar, claro, una articulación desde la institucionalidad regional para que eso finalmente llegue al territorio. Entonces yo creo que empieza a haber cada vez más desarrollo. Yo soy una persona muy positiva, si no, no me dedicaría a estos temas ambientales, entonces yo siempre veo ese vaso más lleno que vacío. Ok, listo. Y bueno, Víctor, yo tengo una tercera pregunta, creo que están escribiendo más, entonces se las dejo, Víctor. La última que yo tengo aquí es, bueno, ¿de cuánto es el área de movilidad requerida para esta especie del jaguar? Más o menos, en tu experiencia, conocimiento, ¿qué creerías que Pues extensión se mira, hay requeriría? diferentes estudios, depende de la distribución. Por ejemplo, el jaguar centroamericano es un jaguar mucho más pequeño. Acá en Colombia se ha registrado o sea, voy a hablar primero de los pesos, porque de acuerdo a los pesos y a la talla es que se requiere como el tamaño más grande. Acá en Colombia tenemos registro de jaguar más o menos hasta de 120, 130 kilos acá en Colombia. En Centroamérica hay jaguares que pueden pesar 60 kilos, son muy pequeños. ¿Por qué? Porque sus presas son pequeñas. Y en Brasil hay jaguares hasta de 150 kilos allá. Entonces, sí hay una diferencia, o acá digamos que en Colombia un promedio más o menos está en 100 kilos. Entonces, de acuerdo a eso necesitan su tamaño de distribución, pero más o menos se supone que un promedio es de 100 kilómetros cuadrados. Un jaguar necesita un área de 100 kilómetros cuadrados. Oye, muchísimas gracias, esta información que muchos a veces no sabemos. Listo, Víctor, entonces pues ahí lo dejo con las siguientes preguntas. No, pues, Jenny, creo que debemos confesarte que están haciendo muchos comentarios felicitándote por esta excelente charla y por esta excelente labor. Personalmente estábamos aquí, pues nos encontramos en el Jardín Botánico y estamos con todas esas imágenes, con esa historia tan bonita que en realidad creo que es digna de multiplicar en todas las regiones de Colombia, ¿no? Voy a leer algunos comentarios. Nos dice Diana Nicole Garzón, me encanta cómo los nombres son súper conectados con la cultura del territorio, es excelente. Dice, esto demuestra que no todo tiempo pasado fue mejor. Dice Siria Gámez, muchísimas gracias Jenny, excelente presentación. David nos dice, excelente trabajo, déjenme felicitar a la expositora y al Jardín Botánico por este espacio. Adriana Ruiz precisamente nos escribe, como mencionabas, desde Amalfi. Olver Llanos también nos hace un comentario, felicitaciones Jenny, y tenemos dos preguntas. La primera es de Olver, dice que es un estudiante bastante activo, dentro de poco creo que ya un nuevo biólogo que trabaja con felinos en el Caquetá. Dice, ¿cómo se evaluó el corredor del jaguar?
los sitios que fueron punto de conflicto y ahora quedaron libres, han hecho estudios con cámaras trampa y de pronto articulemos con una pregunta que nos realiza John Edison. ¿Cómo podemos comunicarnos desde el norte de Santander con la expositora? Felicitaciones, Jenny. ¿Qué nos Pues dices bueno, al respecto? la verdad, muchas gracias a todas las personas que se conectan y que pues tienen oídos para esta charla. La verdad que sí es un trabajo desde la pasión. Esto, no, o sea, ha sido un equipo de trabajo grande trabajando en estos temas y son investigadores que siempre llevaré en el corazón también. Bueno, respondiendo sobre la pregunta, Oliver, a ti un saludo grande. Pues mira, el tema de la validación del jaguar, del corredor jaguar, porque realmente las partes donde se valida o donde se empezó a validar es en estas zonas de conexión entre esas zonas que se creen que están más conservadas. Entonces, ¿cómo generar esa conexión? Entonces, esto requiere de unas encuestas vereda a vereda. O sea, esto tiene toda una metodología de ir haciendo entrevistas, entrevistando a las personas, de ir identificando cuáles son como los bosques o más conservados en esta zona, pero también se va preguntando, por ejemplo, si la gente tiene conocimiento sobre la distribución de las presas del jaguar. Entonces, toda esa información le puede uno hacer extrapolaciones y medidas de, bueno, si están las presas, por ahí a la fija, que si pasa, pues puede sobrevivir muy bien. Entonces, digamos que esa es la manera de hacer validación. Luego eso se hacen unos análisis de ocupancia y esto pues ya son especialistas en sistemas de información geográfica que empiezan a cruzar una cantidad de información pues para poder determinar eso. Entonces así es como se hace la validación. Ya en zonas donde hay tanta presencia de jaguar, como por ejemplo, como también lo manifiesta Olver, y pues ya hay depredación, entonces digamos que allí la acción es ya consolidar el corredor y el corredor ya es el trabajo directo con los ganaderos y establecer algunas estrategias para mitigar esa depredación y generar esa coexistencia con el jaguar. Bueno, Jenny, y nos menciona John Edison, ¿cómo podemos comunicarnos con la expositora? Desde el No, pues, norte de Santander. eso sí, a través del correo que lo puedo poner ya ahí en Listo. la pantalla, en el Listo. chat. Igual a cada uno de las personas, de los visitantes que estuvieron con nosotros el día de hoy, esta charla fue grabada, va a ser dentro de pocos días montada en la página de Facebook y en YouTube del Jardín Botánico de Bogotá. Ahí precisamente Jenny nos acaba de colocar su Gmail, su cuenta de correo. Jenny, una vez más, qué excelente presentación. Para mí creo que son 13 años de conocernos y cada vez conocer en qué te estás desenvolviendo. Es un placer. Como siempre, no sé, Jason, creo que ya estamos próximos a terminar. Igual te agradecemos de corazón. Hay que mencionar que esa última foto, ustedes van a poder encontrarla en el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá, en el nuevo espacio, porque esa foto fue seleccionada para estar 1,50 m precisamente. Entonces, el Tropicario dentro de poco va a ser un nuevo regalo del Jardín Botánico a Sudamérica y a Colombia. Los esperamos aquí, y Jenny, te esperamos aquí. Adriana Ruiz dice muchas gracias. Siguen muchas más preguntas que te las vamos de pronto a realizar al interno, si nos pueden regalar de pronto algunos correos para que le enviemos esta información. Jason, cerremos esta excelente charla. Sí. Si no, nos quedamos hasta las 10. Así es. Bueno, no, Jenny, muchísimas gracias nuevamente. Felicitaciones por ese trabajo tan bonito que estás haciendo aquí en Colombia, de la conservación. Ciudadanos, queridos ciudadanos, muchísimas gracias por haber aceptado también esta invitación y haberse conectado a aprender un poquito y a escuchar esta gran exposición. Entonces, bueno, esto va a quedar grabado, muy posiblemente lo vamos a poder ver en un futuro, este video y esta gran exposición. Entonces, no, que pasen una feliz tarde y bueno, yo creo que ya podemos empezar. Jason, pero aprovechemos y hagamos la cuña. ¿Cuál es la cuña? Estamos en el mes de la conservación. Vamos a tener estos días, vamos a seguir teniendo charlas a las 5 de la tarde, conectados con las redes sociales del Jardín Botánico. Es para nosotros un placer. Jenny, no te vayas a desconectar tan rápido, que
cobrarte las polas, entonces virtuales. Virtuales. No, Víctor, no me quiero, o sea, no quiero salir sin de verdad agradecerte mucho, como tú lo dices, y son 13 años conociéndonos y agradezco mucho esta invitación al Jardín Botánico, que considero que es una casa absolutamente fantástica de la biodiversidad, con muchas ganas de ir a conocer el tropicario que tienen pues de manera tan espectacular y a ver las fotos de jaguares allí. De verdad que muchísimas gracias por tener pues sus micrófonos para esta charla, así como lo dije al inicio, pues que el jaguar también llegue acá a Bogotá, porque pues muy cerca de Jaguar, muy cerca de Bogotá históricamente hubo jaguar, entonces no es algo como tan alejado por allá de esa zona, sino que reconozcamos que estuvo y que podemos seguir trabajando en estos temas acá. Entonces, de verdad, muchas gracias a ti y a Jason. No, muchas gracias a ti. Aquí nos escriben precisamente de la parte de comunicaciones. Mañana no se olviden conectarse a las 5 de la tarde. Vamos a tener una charla muy interesante, redescubrimiento del sapito arlequín vientre de fuego, Atelopus ornatus, especie endémica de los Andes, a las 5 de la tarde. Entonces, por si se quieren conectar, un fuerte abrazo a todos, que tengan una muy buena noche. Muy buena noche, Jenny, muy buena noche, Jason. Vale. Una feliz noche a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos.